Quiero que me acompañes rápidamente a Juan 20:27. Hemos estado en una serie que vamos a seguir hablando todo el año sobre esto. Una serie que hemos llamado Cadenas Rotas. Y Dios me ha estado hablando de algo esta semana y quiero dejarme guiar por Él para hablar este tema. Yo le pido que por favor no se distraiga. Si puede tomar apuntes de lo que vamos a hablar, le puede servir. Si puede sacar su celular, colocarlo en modo avión para que pueda usted anotar ahí en sus notas, le va a servir lo que vamos a hablar en esta noche. Acompáñeme a Juan 20:27, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Ayúdeme a leerlo, por favor, dice así. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Vamos a leerlo por segunda vez. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Quiero que oremos a Dios. Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Tu palabra es capaz de hacer lo que la ciencia, la medicina, la psicología no puede hacer. Tu palabra transforma, levanta y esa espada de doble filo, y esa palabra va a ser expuesta en esta noche. Yo te pido que a medida de que estoy predicando, tú puedas sanar los corazones, Señor, puedas traer contentamiento a las almas abatidas y que tu palabra no regrese a ti vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso al Señor? Voy a tomarme unos minutos para predicar en esta noche con el tema Me cansé de fracasar. Mira al que está a tu lado, dile, me cansé de fracasar. El camino hacia el éxito es un camino que debe superar algunos obstáculos llamados fracasos. Te sorprendería darte cuenta de cuántos fracasos tuvieron que superar algunos de los fundadores de las empresas más grandes del mundo hoy en día. Quería hablar un poco sobre ellos, pero solamente voy a puntualizar. Un ejemplo de eso, Walt Disney, Steve Jobs, Bill Gates, Thomas Alva Edison, Albert Einstein. Fueron hombres que superaron el fracaso para poder conseguir lo que el mundo hoy conoce como éxito. Ya sabemos que, lo he hablado otras veces acá, la diferencia entre el éxito exterior y el éxito interior. Una cosa es lo que el mundo llama éxito a nivel externo y otra cosa es el éxito en tu mundo interior. Incluso para muchos críticos y para Dios mismo, Adán y Eva representó un fracaso para Dios. Por eso justo después de ellos pecar y mucho antes de aparecer Noé, la Biblia menciona una de las frases más fuertes que podemos encontrar en todas las escrituras. Esta frase, este versículo dice, y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre. Y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre. La pregunta que quiero iniciar para poder plasmar este tema en esta noche es, ¿puede Dios fracasar? ¿Puede Dios equivocarse? ¿Cómo es que la Biblia tiene el coraje y la valentía de escribirnos cosas como y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre? Imagínese, solamente esa frase podría ser un tema de discusión por meses, años, porque esta expresión puede anular algunos atributos que conocemos de Dios. Pero aún incluso de esos atributos dice que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre. Incluso la muerte de Jesús hizo creer al mundo que su vida había sido un completo fracaso. Por eso es necesario saber que la vida es una carrera donde debemos aprender a seguir corriendo a pesar de los fracasos vividos. Lo inquietante de todo esto es que hasta el día de hoy no existe alguien que diga que disfruta sus derrotas o disfruta sus fracasos. No hay nadie que pueda decir que disfruta sus errores, sus derrotas o sus fracasos. La pregunta entonces sería, ¿qué es el fracaso, pastor? El fracaso son los resultados y experiencias que no esperábamos y que nos producen una sensación de pérdida profunda como consecuencia de las expectativas no
cumplidas. Voy a repetirlo otra vez. Son los resultados y las experiencias que no esperábamos y que nos producen una sensación de pérdida profunda como consecuencia de las expectativas no cumplidas. Esto tiene que ver con el fracaso a nivel general, pero quiero puntualizar un poco en el fracaso emocional. ¿Qué es el fracaso emocional? Se refiere a la experiencia de no alcanzar metas o expectativas, ya sean propias o impuestas por otros, lo que genera sentimientos negativos como tristeza, frustración, decepción o incluso ansiedad. Este fracaso emocional, señores, es una de las sensaciones más fuertes que podemos experimentar, porque el fracaso emocional son aquellas expectativas que nos hemos puesto, pero que cuando llega el momento de enfrentarla nos damos cuenta que hemos fracasado, y suele ser más frustrante cuando te das cuenta que el producto de ese fracaso no son tus padres, no son tus pastores, no son tus líderes, sino que eres tú mismo en base a las decisiones que tomaste. Tiene que ver con el fracaso emocional, el fracaso de nuestra alma. Algunos de ustedes están frustrados porque no han podido cumplir las expectativas de sus padres y se sienten fracasados. El fracaso se puede experimentar como una pérdida. Es algo que perdemos, algo de lo cual tenemos que renunciar, y las pérdidas las afrontamos atravesando por 5 etapas importantes que quiero hablarte como introducción para este tema. Cuando enfrentamos una pérdida significativa, lo enfrentamos con 5 etapas emocionales con las que enfrentamos las pérdidas del fracaso. Número 1, la negación. Es la primera etapa que enfrentamos cuando superamos o cuando pasamos por el fracaso. La negación. La negación es cuando te niegas a aceptar que fracasaste. Mira al que está a tu lado y dile: niégate a aceptar que fracasaste. No, pero míralo de verdad y dile: niégate a aceptar que fracasaste. La negación. Este estado de negación es el estado cuando te aferras a algo que ya terminó. Yo voy a tratar de... Voy a predicar muy tranquilo hoy. Pero la negación es cuando te aferras a algo que ya terminó. Lo voy a repetir. La negación es el estado emocional en el cual nos seguimos aferrando a algo que ya terminó. Señores, el mayor fracaso de alguien en la vida es colocarle un punto seguido a algo que Dios le puso un punto final. La mayoría de personas que se estrellaron en la vida se estrellaron porque le colocaron punto seguido a algo que Dios le puso punto final. Hay cosas de las cuales tienes que aferrarte, pero hay otras de las cuales ya no tienes que aferrarte. Hay cosas de las cuales tienes que renunciar. Hay otras de las cuales tienes que renunciar. Hay un texto que todo el mundo utiliza para hablar de esto. Es cuando Dios le dice a Samuel: Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl? ¿No sabes que ya yo lo deseché? ¿No sabes que ya no hace parte de mi plan? Pero Samuel, el profeta, el hombre de Dios, estaba en una etapa de negación. Se negaba a aceptar que Dios había terminado con algo que él pensó que nunca iba a terminar. Samuel se estaba negando a aceptar que Dios había terminado, que había cerrado una etapa que él pensó que se había terminado. La frustración de Samuel, señores, venía porque él se había dado cuenta que llevaba meses, años derramando su aceite sobre algo que Dios ahora estaba desechando. El problema de Samuel es que Dios le dice: Samuel, toma tu cuerno con aceite. El problema de Samuel no era que no tenía aceite, porque Samuel lloraba aunque tenía aceite. Samuel lloraba porque se dio cuenta que derramó su aceite sobre algo que Dios estaba cerrando en su vida. Y creo que el problema de muchos de nosotros está en el que hemos estado derramando aceite sobre lugares, sobre personas que Dios ha estado intentando cerrar en nuestra vida. Y Dios le está diciendo al hombre de Dios, al profeta, Dios le está diciendo a alguien, señores, que es el predicador del momento. Dios le está hablando a alguien que es el profeta del momento. Dios le está hablando a alguien que es la voz de Dios en la tierra. Samuel, Samuel, necesito que dejes de aferrarte a una etapa que ya yo cerré.
Samuel estaba en la etapa de negación. Y esta es la etapa donde nos aferramos a algo que Dios ha estado cerrando en nuestra vida. Mira a alguien y dile: no te aferres más. Ahora quiero que sepa esto. Hay algunas cosas de las cuales no te vas a aferrar, pero hay otras de las cuales tienes que aferrarte. Samuel estaba en la etapa de negación. Samuel, escuche esto, Samuel no había aceptado que Saúl en su vida representaba un fracaso. La Biblia está llena de fracasos. Dios le estaba diciendo a Samuel: Samuel, fracasamos con Saúl, pero ahora yo tengo un nuevo plan. Pero Samuel estaba aferrado a su fracaso. Incluso cuando Dios llama a Abraham, Dios lo llama y Dios le dice: Abraham, necesito que me entregues a tu hijo, a tu único hijo, Isaac. Señores, en ese momento Isaac no era su único hijo, pero Dios le dice: entrégame tu único hijo, porque Dios sabía que Ismael representaba un fracaso para Abraham. Y cada vez que Dios te llama, Dios es capaz de anular lo que para ti son fracasos, para pedirte áreas en tu vida que tú amas. Dios sabía que a Abraham no le iba a doler entregar a Ismael como le iba a doler entregar a Isaac. Por eso tuvo que mirar los ojos y decirle: entrégame a alguien que es tu hijo, pero es tu único hijo. ¿Sabe qué estaba diciendo Dios ahí? Estaba diciendo: entrégame al que amas, porque aunque tienes otro, hay algo de ti de lo cual estás aferrado. Y quizás hay áreas de tu vida que Dios no te está pidiendo porque no estás tan aferrado como a otras áreas de tu vida. Señores, Samuel está aferrado a esta etapa de negación porque todavía no ha logrado aceptar dentro de sí que hay una etapa de su vida que necesita cerrar. El hombre de Dios, el profeta, necesita mirarse necesita mirarse en su interior y entender que hay cosas de su vida que él necesita cerrar. Señores, Samuel estaba llorando. Lo que representa las lágrimas de Samuel representan un fracaso emocional. Esta etapa de negación es la etapa a la que muchos de ustedes se han aferrado todo este año. Llevas todo este año negándote a soltar cosas que Dios te está pidiendo que sueltes. Esa es la primera etapa, la negación. La segunda es la ira. Ahora la ira llega cuando aceptas que fracasaste. Número 3, negociación. Número 4, depresión. Y número 5, aceptación. Este es el estado en el que aceptas que pasaste por algunos fracasos. El primer paso para superar el fracaso es romper con la mentalidad de fracaso. ¿Y qué es la mentalidad de fracaso? Note esto, por favor. La mentalidad de fracaso es un conjunto de creencias, actitudes, pensamientos y patrones de pensamiento que influyen en cómo una persona percibe, interpreta y responde al mundo que lo rodea. Escuche esto. Una mentalidad de fracaso son las actitudes, creencias, pensamientos y patrones que influyen en cómo una persona percibe, interpreta y responde al mundo que lo rodea. Es la forma en que una persona piensa sobre sí misma, sus habilidades y el potencial de cambio, lo que a su vez afecta su comportamiento y sus resultados. Número 1, la mentalidad es como un filtro a través del cual vemos la realidad y a través de esa realidad tomamos decisiones. Número 2, define nuestra forma de enfrentar desafíos, aprender de los errores y relacionarnos con los demás. Eso es lo que hace una mentalidad. Define nuestra forma de enfrentar desafíos. Y como afronto mis desafíos, me lleva a aprender de los errores. Entonces esto me ayuda a poder tener una buena relación con quien me rodea. Pero todo inicia con una mentalidad.
Y la mentalidad es como un filtro a través del cual vemos la realidad y tomamos decisiones. Entonces la mentalidad del fracaso es, escuche esto, la mentalidad del fracaso se refiere a una forma de pensar donde se percibe el fracaso como algo permanente. La mentalidad de fracaso se refiere a una forma de pensar donde se percibe el fracaso como algo permanente. ¿Qué es lo que produce, para poder entrar al rema? Voy a darte esto rápido. ¿Qué produce en mí la mentalidad de fracaso, pastor? ¿Qué produce en mí? Número uno, la mentalidad de fracaso me lleva a la procrastinación. La procrastinación es la acción de evitar decisiones importantes en mi vida, cosas que debo tomar. ¿Por qué? Porque todavía sigo aferrado a eso. Número dos, la mentalidad de fracaso te convierte a ti mismo en un fracaso. La mentalidad de fracaso te convierte a ti mismo en un fracaso. Número tres, esta mentalidad te hace ver a ti mismo como el fracaso. Número tres, produce miedo en mí para volver a intentarlo, para volver a hacerlo, volver a luchar por eso que Dios puso en mí y esa palabra que Dios me dio. Entonces mira a alguien y dile, hay cosas que tienes que volver a intentar. Y aquí quería llegar, esta fue la introducción. Entonces la pregunta del millón sería, si servimos a Dios, si sigo a Dios, si me guardo para Dios, ¿por qué Dios permite el fracaso en mi vida? Aquí está el desenlace de esta enseñanza. Número uno, Dios permite el fracaso porque solo quien fracasó aprende a amar a otros con sus fracasos. Voy a repetirlo. Dios permite el fracaso porque solo quien fracasó aprende a amar a otros con sus fracasos. Yo quiero que me ayuden con la ilustración que les pedí, por favor. Solo quien fracasó aprende a amar a otros con sus fracasos. Mira al que está a tu lado y dile, Dios va a tener que pasarte por algunos fracasos. Solo quien fracasó aprende a amar a otros con sus fracasos. Solo hasta que pasas por esa etapa. Solo hasta que pasas por ahí es que tienes el corazón para amar a otros con sus fracasos. Solo alguien que le falla a Dios tiene el carácter suficiente para no juzgar a otro que le falla. Dios permite el fracaso porque solo quien fracasó aprende a amar a otros con sus fracasos. Quiero que me ayude a colocar las cadenas. Solo quien fracasó aprende a amar a otros con sus fracasos. Note esto, ayúdame a colocárselas, por favor. ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué van a llegar momentos de tu vida donde Dios te va a pasar por fracasos emocionales, por circunstancias que no entiendes? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios permite el fracaso en mi vida? Porque solo quien fracasó tiene el corazón para amar a otros en sus fracasos. Quiero que entiendas esto, por favor. Cada vez que te unes a alguien, esta persona trae consigo sus fracasos. Y aquí me voy a detener un poquito. Cada vez que tú te unes a alguien, esa persona trae consigo sus fracasos. La razón por la que muchas relaciones fracasan es porque se unieron a personas sin conocer sus fracasos. Yo no necesito conocer tu fracaso para ver la parte mala de ti. Yo necesito conocer tus fracasos para ver tu vulnerabilidad. No puedes unirte a alguien que no te ha mostrado sus fracasos. Por eso no puedes casarte con alguien que no te ha mostrado áreas de ti que no conoces. Quien te va a amar cuando le digas, mira, este soy yo, sin máscara, sin mostrar algo que no soy, si te sirve bien, si no también.
El problema de las relaciones hoy y fracasan tanto es porque todo el momento donde se conocieron mostraron áreas de ellos que no eran reales. Y cada vez que tú te unes a una persona, te unes no solamente a ella, te unes a los traumas que vienen con él. Te unes a las heridas que vienen con él. Entonces, una mujer que fue traicionada y no ha sanado eso, no puedes unirte a alguien porque vas a creer que todo el mundo te va a traicionar. Entonces usted escucha hoy palabras como: todos los hombres son iguales, pastor. No, no todos los hombres son iguales. Es que hay una herida que no has sanado y estás mirando detrás del filtro de esa herida. Entonces, cuando yo me uno a alguien, no me estoy uniendo solo a la persona, sino me estoy uniendo a las áreas rotas de esa persona. Ahora, esto hace el evangelio tan poderoso, porque imaginas cuánto te ama Dios que Él te escogió aún conociendo las áreas rotas de ti. Imagina cuánto te ama Dios que te llamó incluso conociendo los fracasos. Incluso Dios sabía que ibas a fracasar y antes de fracasar te llamó. Por eso cuando tú muestras tu vulnerabilidad, hasta que te muestras tal como eres, la gente solo puede herirte hasta donde tú se lo permites. Porque ya mostraste áreas de ti. Entonces usted escucha hoy jovencitas que dicen: pastor, pero él no era así. Eso no pasa aquí, eso pasa allá en otro lugar. Dice Pierre allá atrás: aquí también pasa, pastor. Entonces, cuando me uno a alguien, no me estoy uniendo solo a esa persona, sino que me estoy uniendo a los fracasos que vienen consigo mismo, que esa persona trae. Cuando tú entiendes esto, mire, le voy a dar esto, voy a hacer un paréntesis que casi no lo hago, pero quiero decirle esto de corazón. Hay gente que no está preparada emocionalmente para unirse a alguien. Te vas a destruir la vida, te vas a dañar la vida. Jovencitas de 15 años diciendo que yo lo amo. Tú no sabes lo que es amor, porque todavía hay cosas de ti que no has sanado. Y cuando tú no sanas, no le permites a Dios que te sane. Tú no puedes amar a alguien de la forma correcta, no puedes amar a alguien de una forma sana si no le has permitido a Dios que te sane. Por eso necesitas unirte a alguien con la madurez de entender que él o ella no te harán feliz, que sin ella o sin él tu vida seguirá. Pero cuando muestras áreas de ti que no le muestras a todos. Dios permite el fracaso porque solo quien fracasó aprende a amar a otros en su fracaso. Señores, solo el que le falló a Dios es capaz de entender a alguien cuando le falla. Número 2, Dios permite el fracaso para ya no seguir dependiendo de mí mismo. La razón por la cual muchos de ustedes han fracasado es porque han estado dependiendo de sí mismos. Necesito ir a Dios para ya no depender de mí mismo. Necesito ir a Dios para ya no seguir dependiendo de lo que yo creo que es mejor para mí. Cuando quiero alcanzar las cosas a mi manera, señores, estás dependiendo de ti mismo. Por eso Dios tiene que pasarte por el fracaso para que entiendas que no se trata de lo que tú quieres, que no se trata de lo que tú anhelas. Número 3, Dios permite el fracaso de la vida para hacerte morir a tu yo emocional.
Esas son las áreas que quiere utilizar el diablo para controlar tu vida. Cuando tu yo emocional controla tu vida, señores, andas por la vida fracasando. Si mi yo emocional es lo que controla mi vida, Dios me hará fracasar las veces que sean necesarias para que yo no siga eligiendo con mis emociones. Entonces Dios tiene que pasarte por el fracaso, y Dios lo permite porque Él necesita que no sigas eligiendo desde tu yo emocional. Lo voy a repetir. Si tu yo emocional es lo que controla tu vida, Dios te va a hacer fracasar las veces que sean necesarias para que eso no sea lo que controle tu vida. Tienen que ver a Cristo en ti, pero no lo verán si es tu yo emocional lo que controla tu vida. Pastor, ¿y cómo venzo mi yo emocional? Lo vences con la palabra. Por eso este libro, señores, llevan 2025 años tratando de reemplazarlo. Porque la razón de este libro, lo primero que hace este libro es que ataca tu yo emocional. ¿Sabe qué hizo Satanás cuando fue a tentar a Jesús? Él fue a tentarlo en su yo emocional, pero Jesús le respondió con la palabra. Tienen que ver a Cristo en ti. El diablo quiere que tu vida sea controlada por tu área emocional. Quiere que vivas por lo que sientes. Señores, y la razón por la que Satanás fue expulsado del cielo es porque comenzó a sentir más que Dios. Yo veo gente hoy diciendo: pastores que yo siento, pastores que yo lo amo, pastores que yo me siento así. Señores, la Biblia dice que el corazón es engañoso. Yo no puedo dejarme llevar por lo que siento, porque si me dejo llevar por lo que siento, tomaré malas decisiones. Entonces usted ve gente hoy que te aconseja y te dice: haz lo que te dicte tu corazón. Eso es un error, porque la Biblia dice: no hay nada más perverso que el corazón. Y hay decisiones que has tomado que te van a llevar al fracaso porque las has tomado con tu yo emocional. Las has tomado con lo que tú quieres. Y tanta gente perdiendo años de su vida, perdiendo años con personas, perdiendo tiempo con personas, porque llevan toda una vida tomando decisiones con su yo emocional. Por eso cuando yo voy a la palabra es la que rige mi vida. Por eso este mensaje no es popular hoy, porque a la gente no le gusta que le digan que se rija por la palabra. Porque lo primero que va a hacer la palabra es que la palabra te va a golpear en tus emociones. Pastor, ¿cómo sé que es la voluntad de Dios? ¿Sabes qué es la voluntad de Dios? Porque la voluntad de Dios siempre va en contra de tus emociones. Siempre va en contra de lo que amas. Siempre va en contra de lo que anhelas. Tienen que ver a Cristo en ti. Y vivir una vida que sientes, haciendo lo que sientes, es una vida que es capaz de llenar y de llenarnos de concupiscencia en nuestro corazón. Por eso se llenó. Y dice que comenzó a sentir y dijo: yo puedo ser más grande que Dios. Por eso ha fracasado. Y por eso sigues tomando decisiones en tu vida que te van a seguir llevando al fracaso. Porque estás tomando decisiones en tu vida con tu yo emocional. Número 4. Dios utiliza el fracaso como el mayor profesor de la vida. Gracias. Dios utiliza el fracaso como el mayor profesor de la vida. Note esto, por favor. Nadie es más asertivo en sus decisiones que alguien que fracasó. El fracaso te enseña quién sí, quién no y quién nunca.
Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es cuando te enamoras del fracaso. Nadie es más asertivo en sus decisiones que alguien que fracasó. Pero ¿cuál es el problema, pastor? El problema es cuando te enamoras del fracaso. Por eso hay gente construyendo cosas en lugares que no son suyos. Hay gente construyendo, mire, hay gente en noviazgos con personas que no van a ser sus esposos o sus esposas. Tú no lo sabes, pero estás perdiendo el tiempo con el esposo o la esposa de alguien más. Pero ¿sabes por qué no lo sabes? Porque tu yo emocional te sigue guiando hacia ahí. Y Dios utiliza el fracaso como el mayor profesor. El fracaso, señores, te enseña quién sí, quién no y quién nunca. El problema es cuando te enamoras de esa condición. Por eso era que Jesús, cuando iba a sanar a los enfermos, señores, usted no se ha preguntado por qué parece raro que Jesús veía a un enfermo y veía a un enfermo, a un paralítico y le decía: ¿quieres ser sano? ¿Qué quieres que te haga? No imagino que le iba a decir: no, Señor, regálame una bicicleta. Jesús le preguntaba: ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe por qué Jesús le preguntaba eso? Porque Jesús sabía que hay personas que se enamoran de su condición. Porque Jesús sabía que hay personas que siguen con su yo emocional tomando decisiones que los siguen llevando al fracaso. Por eso Dios va a utilizar el fracaso como el mayor profesor, pero necesitas saber cuáles son sus enseñanzas. El fracaso te hace aferrarte al pasado, y aferrarte al pasado te roba tu futuro. Nadie puede evitar el fracaso, pero sí cómo afrontas el fracaso. Número 5, el fracaso me lleva a renunciar a mis caprichos. Hay cosas que te has aferrado que no venían de Dios, eran tus caprichos. Y te das cuenta de que eran caprichos porque por más que lo intentas, las cosas no se dan. Y te das cuenta que eran caprichos porque por más que lo sigues intentando, no se dan las cosas. Y algunos de ustedes necesitan hacer un par en su vida hoy y aceptar que algunas cosas en su vida hacen parte de caprichos que no vienen de Dios. El fracaso me lleva a renunciar a caprichos. Y algunos de ustedes, Dios les está diciendo: necesitas aceptar de una buena vez que lo que pides, que lo que haces, solo son caprichos que nunca serán capaces de llenar un corazón vacío. Algunos de ustedes tienen que aceptar que lo que tanto han estado insistiendo simplemente son caprichos. Dejar de seguir aferrándose. Dejar de seguir aferrándose a cosas que no vienen de Dios. Señores, Saúl representó un capricho para Samuel. Por eso estaba aferrado a esa etapa de su vida. Qué silencio. Entonces la pregunta es: ¿por qué duele fracasar, pastor? ¿Por qué duele? Y aquí quería llegar. ¿Por qué duele fracasar? Número 1, duele enfrentarse a la realidad de las expectativas no cumplidas. Duele saber que algunas cosas no pasan como nosotros queremos. Y primera de Pedro 5:10 dice algo que me gustó en la traducción lenguaje actual. Dice: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo. Pero después de que ustedes hayan fracasado por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien.
y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Él les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerde que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro, dice: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, ¿cómo sufrimos? Por medio de nuestros fracasos. De las cosas que te has aferrado. ¿Cuántas veces te has aferrado a algo que te terminó haciendo daño? Algunos de ustedes tienen algunas heridas en su alma porque saben lo que es experimentar muchos años de fracaso. ¿Por qué duele el fracaso? Número 2. Porque siento que el fracaso me define. El desempleado, el de la familia destruida, el de los sueños no cumplidos, el que todo le sale mal. Señores, esta palabra es para alguien. No dejes que tus fracasos te definan. El diablo quiere avergonzarte por tus fracasos, pero son exactamente esos fracasos los que Dios es capaz de utilizar. El diablo es capaz de definirte por los fracasos que un día cometiste. Pero esta palabra es para alguien. No permitas que tus fracasos te definan. Lo voy a repetir para alguien. No permitas que tus fracasos te definan. Hay gente aquí que el diablo los ha estado definiendo por sus fracasos. Hay gente que el diablo te ha estado definiendo por los errores que cometiste. El diablo te ha estado definiendo por las pérdidas que tuviste. El diablo te ha estado definiendo por los lugares por los que has pasado. Pero hoy Dios le dice a alguien: tranquilo, que tus fracasos no te definen. No dejes que tus fracasos te definan. No dejes que tus fracasos te conviertan en una prisión. ¿Cuántos de nosotros hemos peleado con Dios porque fracasamos en cosas que pensamos que venían de Él? ¿Cuántos de nosotros hemos peleado y nos hemos molestado con Dios porque no se dieron cosas que nosotros pensamos que venían de Él? Pero si venía de ti, Dios. No que ese trabajo que se iba a dar venía de ti. El diablo quiere avergonzarte por tu fracaso, pero son exactamente esos fracasos los que Dios es capaz de utilizar para mañana poder usarte y hablar a otros. No dejes que tus fracasos se conviertan en tu prisión. Tu fracaso no es definitivo. El diablo es capaz de utilizar tu fracaso para definirte, pero Dios es capaz de utilizar tu fracaso para poder usarte mañana. Bendita la traición que te acercó a Dios. Bendito el fracaso que te llevó a entender que Dios es todo lo que necesitas. Bendito el fracaso que te acercó a Dios. Bendito el fracaso, bendita la pérdida que te llevó a acercarte a Dios. Es por eso que algunos fracasos en tu vida son necesarios. Por eso esto es para algunos de ustedes. ¿Quieres unción? Dios te va a llevar a fracasar y vas a fracasar mucho. ¿Quieres que Dios te use? Dios te va a pasar y te va a meter en una carrera llamada fracasos. El problema es cuando nuestra alma se enfrenta a etapas de nuestra vida, cuando enfrentamos fracaso y decimos: Señor, pero ¿cuándo es que las cosas van a cambiar? ¿Cuándo es que voy a ver la luz en medio del túnel? ¿Cuándo es que voy a empezar a ver las cosas bien? Y fracaso. Te tengo noticias. Dios te está metiendo en la carrera llamada fracaso porque Él quiere usarte. Y vas a perder mucho. La gente se te va a ir de al lado. Los que amas te van a dar la espalda. Tu familia no va a creer en ti. Vas a perder a gente que amas. Te vas a sentir un fracasado. Vas a sentir que lo perdiste todo. Pero no es el diablo. Es Dios quien te metió por ahí. ¿Y por qué te metió Dios por ahí? Porque no hay nadie
que tenga más autoridad de hablar de un Dios tan grande que alguien que atravesó por el fracaso. Por eso no me hables de las batallas que ganaste. Dime cuántas batallas has perdido. Solo quienes han perdido batallas en su vida tienen el coraje de mirar a alguien a la cara y decirle: yo sé que Dios es capaz de hacerlo contigo. Pero ¿cómo? Porque yo también fracasé, pero yo también vi a Dios levantarme de ese momento de mi vida, porque yo también lo perdí todo, porque yo también quedé solo. Hay gente aquí que lleva años sintiéndose fracasado y el diablo ha estado haciendo de todo. Te ha hecho creer que perdiste el tiempo, te ha hecho creer que no vales, pero a ellos vine a decirle: tranquilo, porque el fracaso no te define. El diablo ha estado utilizando tu condición, el desempleado, el que la familia se destruyó, el que lo perdió todo, el que no ha logrado nada, y ha tratado de definirte, pero tus fracasos no te definen. ¿Quieres que Dios te use? Vas a sentir que estás en una etapa de fracasos. ¿Sabes cuál es la etapa más fuerte de fracaso? Cuando comienzas a analizarte y te das cuenta que no tienes a alguien a quien culpar. Que no es Dios, que no son tus padres, que no es el barrio donde naciste, que no es tu apellido, que estás atravesando por la carrera del fracaso. Por eso sé que Dios llamó a alguien cuando pasa por una etapa en la que siente que todas las áreas de su vida pasan por el fracaso, que todo lo pierde, que todo le sale mal, que la familia le da la espalda, que las personas que ama se enferman, que pierdes a un ser querido. Dios te va a pasar por las pérdidas, por el fracaso. No es el diablo, es Dios. Para que tengas el coraje y la valentía de poder mirar a alguien y decirle: yo sé lo que es fracasar. Dios tuvo que pasarme por el fracaso de perder una familia para poder mirar a los ojos y decirle: yo sé que Dios puede restaurar la tuya. Pastor, pero ¿cómo tú puedes decirme que Dios puede restaurar la mía si no lo ha hecho contigo? Porque Dios tuvo que atravesarme por el fracaso para ahora tener la valentía de mirarte y decirte que Dios es capaz de hacerlo contigo. Pero ¿cómo? Cuando te pasa por ahí. El problema es que la gente quiere la unción, pero no quiere que Dios los pase por esas etapas. Ojalá fuera tan fácil que yo te llamara acá y dijera: ¿quién quiere unción? El equipo de staff, tráigame las pastillas de la unción que están en la oficina. Traiga, vamos a darle todo, que todo se la tome. Ojalá fuera así. ¿Usted cree que es así? Por eso no me pregunte por qué, pero Dios es experto llamando a gente fracasada. Señor, pero yo soy el más pequeño de mi familia. Señor, si nadie en mi familia era pastor. Yo, Señor, si mi padre es alcohólico. Yo, Señor, si mis hermanos son drogadictos. Yo, Señor, a mí me encanta llamar fracasados. Y hay gente aquí que lleva todo este año pasando por etapas de fracaso en su vida. Pero son esas etapas donde Dios prepara tu carácter. Los fracasos te pasan de ser un niño a ser un hombre. Muchos de ustedes son demasiado inmaduros porque no han salido de las faldas de papi y mami y no han fracasado en la vida. Y Dios tiene que sacarte de ahí para que fracases. Porque cuando fracasas te enfrentas a la realidad de la vida y te das cuenta que necesitas a Dios para salir de eso. Cuando sales de ahí te vuelves maduro. Cuando sales de la vida y te enfrentas a la vida, te das cuenta que necesitas a Dios. Por eso la gente que dice: pastor, Dios que espere, que yo no lo necesito. Eres un niño. Porque solo los hombres entienden que por sí mismos no pueden hacer nada. Y necesita Dios pasarte por el fracaso para que vuelvas donde Él y decirle: ¿sabes qué? ¿Sabe qué hizo el hijo pródigo? El hijo pródigo lo tenía todo, pero tuvo que salir de casa a fracasar para darse cuenta que en casa lo tenía todo.
Por eso tiene que Dios meterlo a trabajar con los cerdos. Y dice que trabajando con los cerdos volvió en sí. Señores, este joven era judío. Y los cerdos para los judíos son animales inmundos. Y Dios tuvo que ponerlo en una condición. Y Dios tuvo que colocarlo en una etapa de fracaso donde estaba por debajo de algo que era inmundo. Para que se cansara de los fracasos. Dios te va a pasar por el fracaso. El fracaso de perder lo que amas, el fracaso de renunciar a tus sueños. Y el diablo es capaz de usar eso para definirte por tu fracaso. Pero tu fracaso no te define. Tú no eres lo que perdiste. Tú no eres lo que no has logrado. Tú no eres tus carencias. Tú no eres tus fracasos. Tú eres más que eso. Y el trabajo del diablo es hacerte creer que nuestros fracasos nos definen, que nuestros fracasos definen quiénes somos. No sé cuál fue tu fracaso. Tener que renunciar a tus sueños, tener que cambiar tus metas, tener que renunciar a una familia feliz. No lo sé, pero tu fracaso no te define. ¿Sabes cuándo duele más el fracaso? Cuando sentimos que llevamos una temporada extensa de fracasos. Esa es la etapa donde el fracaso más nos golpea. Cuando sentimos que llevamos meses constantes pasando por el fracaso. Cuando sentimos que llevamos años enteros pasando por el fracaso. Pero no te preocupes. El fracaso hace parte del proceso. Y de algo estoy seguro, es que el proceso no es para siempre. El proceso no es para siempre. Vivir temporadas largas de fracaso te va a hacer sentir que no hay salida. Pero el proceso no es para siempre. Vas a vivir temporadas en las que vas a sentir que lo que estás viviendo es eterno. Pero el fracaso no es para siempre. El proceso no es para siempre. Vas a sentir que lo que estás viviendo te golpea duro. Pero tranquilo, el proceso no es para siempre. Vas a sentir que lo estás perdiendo todo, pero aguanta un poco más, porque el proceso no es para siempre. Van a llegar etapas de fracaso, van a llegar etapas de pérdidas, van a llegar etapas donde vas a tener que renunciar exactamente a lo que amas. Y no será el diablo quien te meta en esa etapa, será Dios. Y Dios te va a pasar por una etapa de fracaso en la que vas a sentir que es eterno. Pero no te preocupes, porque Dios te está preparando. No te preocupes, porque Dios te está dando forma. No te preocupes, porque Dios está preparando algo en ti que está dentro de ti, que tú ni siquiera sabes que está dentro de ti. Pero es hasta que Dios te pasa por esas temporadas en las que sientes que algo que está dentro de ti Dios está sacando. Por eso el diablo es capaz de hacer lo que sea para meterse en tu cabeza y hacerte creer que el proceso es para siempre, pero no. El proceso no es para siempre. Van a llegar noches que vas a sentir que son eternas, pero el proceso no es para siempre. Van a llegar días en los cuales el fracaso va a producir vergüenza en ti. Pero ese fracaso no será para siempre. Por eso no te atrevas a hablar de alguien que hoy Dios lo está atravesando por una etapa de fracasos. A veces somos muy rápidos para hablar de alguien. Y ten mucho cuidado, porque puedes estar hablando de alguien que ha sido Dios mismo quien lo está procesando en esa etapa. El diablo va a hacer lo que sea. Número 3 y último, duele pensar que fuimos destinados a vivir una vida de fracaso.
No te imaginas lo fuerte que eres hasta que la vida te pone a prueba. Lo voy a repetir. No te imaginas lo fuerte que eres hasta que la vida te pone a prueba. No te imaginas lo resiliente que eres hasta que atraviesas por el fracaso. No te imaginas lo resiliente que eres hasta que atraviesas por una temporada de fracaso. No te imaginas lo fuerte que eres hasta que te das cuenta que toda tu familia tiene la esperanza en ti. Tú no lo imaginas, pero fallarás en algún momento de tu vida. Y fallarás porque el fracaso hace parte de la vida, hace parte del proceso. Quizás ves hoy cómo se pasan tus días y sigues en una temporada de fracaso, pero el proceso no es para siempre. Duele pensar que fuimos destinados a vivir una vida de fracaso. ¿Sabe por qué duele el fracaso? Porque a veces el diablo nos hace creer que fuimos destinados a vivir una vida de fracaso. Pero ¿sabes qué me dijo Dios que te dijera? Tranquilo, tranquila. No es así como termina tu historia. No es así como termina tu final. No es así como termina la historia que yo escribí de ti. No es así como terminas. Tranquilo, no es así como termina tu historia. No es así. No es así. Termino donde comencé, Juan 20:27. El mundo entero pensó que lo que sería el plan de redención más hermoso que hemos podido leer se había convertido en un fracaso. Jesús resucita al tercer día. ¿Sabe qué sucede? Que el domingo por la mañana llegaron mujeres con aceites en las manos, pero no encontraron el cuerpo. ¿Sabe por qué no lo encontraron? Porque Dios va a hacer lo que sea para sacarte de lugares para que la gente no te vea en tu temporada de fracaso. A veces la gente solo quiere conocer tus fracasos para burlarse de ellos. Y van a llegar momentos en los que Dios te va a aislar. Ellas tenían aceite, pero aunque tenían aceite el viernes, tuvieron que esperar hasta el domingo para poder ir a ungir su cuerpo. Pero Dios lo levanta antes de que ellas lleguen para que ellas no logren ver la vulnerabilidad de Jesús. Y Jesús se presenta a los discípulos. No quiero tardarme más. Jesús resucita y en el versículo 19, ayúdame a colocarlo. Dice que Jesús aparece a los discípulos. Pero dice que Tomás no estaba con ellos. Así que cuando ellos, mire, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. La paz sea con ustedes, dijo. Jesús se le presenta a los discípulos. Pero resulta que en ese instante Tomás no está presente. Luego saltamos al versículo 25, por favor. En el versículo 25, ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mis manos dentro de la herida de su costado. Lo que Tomás estaba diciendo era: yo necesito ver el fracaso de Jesús. No voy a creer si no veo las heridas. ¿Sabes qué es lo impactante de esto? Es que comprobaron los centuriones que Jesús había muerto cuando le introdujeron una lanza en su costado. Y Tomás está diciendo: si no veo lo que ellos utilizaron para comprobar que estaba muerto, no voy a creer.
¿Sabe qué me gusta? Tomás le dice esto a los discípulos. Ellos le contaron: hemos visto al Señor, pero él respondió: no lo creeré, a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. No lo voy a creer. Pero luego Jesús se presenta en el versículo 27. Y lo impresionante de esto, señores, que hay gente que lo ha predicado, pero lo impresionante de esto es que Jesús no estaba cuando Tomás lo estaba diciendo. Jesús no estaba ahí. Pero ahora Jesús entra a la escena como que él sabe lo que Tomás había dicho. No te preocupes, que Dios te va a revelar lo que otros han hablado en secreto de ti. Entonces Jesús llega y lo primero que hace es que le dice: Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. ¿Sabe qué estaba diciendo Jesús? Mira lo que otros ven como mi fracaso. ¿No quieres creer que soy yo? Mira lo que ellos comprobaron para decir que yo estaba muerto. Y mira lo que dice: mete la mano en la herida de mi costado y no seas incrédulo, cree. Señores, la pregunta crítica que le haría al texto es: ¿por qué, si Jesús viene en su cuerpo glorificado, por qué trae consigo sus heridas? Dios te va a usar, pero no va a borrar tus fracasos. Dios va a hacer algo grande de ti, pero Él no va a borrar tus heridas. No hay otro lugar de las Escrituras en las que vemos a Jesús hacer uso de sus cicatrices. Nunca más las mostró, solo a Tomás. Dios le está diciendo a alguien: tranquilo, te voy a dejar sobrevivir de tus fracasos, pero no voy a quitar las cicatrices que ellos provocaron. Porque tus cicatrices y tus heridas no tienen la intención de mostrar tu pasado, tienen la intención de mostrar los fracasos de donde yo te saqué. Y Jesús se presenta donde Tomás. Escuche esto. Se presenta donde Tomás. Y le dice: toca las heridas. ¿Sabe qué es lo impactante de esto? Que se necesitaron a muchas personas para crucificar a Jesús. Uno para atar sus manos, uno para sus pies, uno para clavar sus manos, otros para clavar sus pies, otro para colocar las espinas en su cabeza. Pero solo se necesitó a Dios para salir del fracaso. No te preocupes si muchos te vieron en tu fracaso. Solo necesitas a Dios para salir de él. Esto me impacta, ¿sabes por qué? Porque la gente vive diciéndole a Dios que use sus dones, y ellos no saben que Dios quiere utilizar sus fracasos. Lo voy a repetir porque aquí fue donde Dios me habló toda esta semana de esto. La gente, Dios me dijo: Abraham, ellos viven pidiéndome que use sus dones. Lo que ellos no saben es que yo quiero utilizar sus fracasos. Los dones hablan de la unción, pero tus fracasos vienen de dónde, pero tus fracasos hablan de dónde vienes. Lo voy a repetir: tus dones hablan de la unción, pero tus fracasos hablan de dónde vienes. Dios no quiere utilizar tus dones, Dios quiere utilizar tus fracasos. Por eso sientes que has fracasado mucho. Por eso sientes que has perdido mucho. Incluso por eso sientes que las cosas se dan, pero no se dan como pensaste que se darían. Y es a eso lo que tú le llamas un fracaso. Pero Jesús tiene que presentarse donde Tomás y decirle: Tomás, yo no te voy a mostrar que soy el Jesús resucitado haciendo milagros. No te lo voy a mostrar con dones. Te lo voy a mostrar con lo que el mundo llamó fracaso. Si ustedes supieran que sus mayores fracasos
se convertirán en sus más grandes predicaciones, lo entenderían todo. Si supieras que tus más grandes fracasos se van a convertir en tu más grande testimonio, lo entenderías todo. Yo no sabía que lo que un día había llamado fracaso hoy me llevaría a otros países. No lo entendía. Hasta que Dios te pasa por ahí y te das cuenta que las pérdidas cobran valor. Que Dios es tan hermoso que te mete en una temporada en la cual te hace entender que incluso tus fracasos tienen mucho valor. ¿Qué hubiese sido de Tomás si hubiesen matado a Jesús de una forma diferente? ¿Qué sería de las futuras generaciones si no tuvieras que contarle por los fracasos que has pasado? Por eso de un tiempo para acá Dios me cambió mi predicación y Dios me dijo: Abraham, necesito que dejes de predicar de lo que sabes y comiences a predicar de tus fracasos. Lo que yo sé llega a tu intelecto, mis fracasos llegan hasta donde Dios quiere que llegue la palabra. Porque mi intelecto solamente habla de lo que he aprendido, pero mis fracasos hablan de dónde pasé. ¿Y sabe qué le dio la valentía y la fe a Tomás? No el conocimiento de Jesús. Jesús no lo miró y le dijo: ¿Quieres saber que yo soy Jesús? Te voy a recitar los 600 mandamientos. No, le dijo: toca mis fracasos. Por eso a alguien le estoy diciendo: no ha sido el diablo, no ha sido la vida. Dios te ha metido en etapas en las que sientes que fracasaste. Pero qué fuerte es cuando llegan esos momentos y decimos: ¿sabes qué? Pastor, me cansé de fracasar. Pastor, me cansé de que las cosas no salgan como yo espero que salgan. Y a veces la gente no lo sabe, pero peleas contigo mismo porque sientes que las cosas no se dan como tú esperas. Y el diablo viene y te coloca una etiqueta y te dice: eres un fracasado. Pero no te preocupes, porque son esos fracasos los que Dios quiere usar. Son esas pérdidas las que Dios quiere usar. Son esas lágrimas las que Dios quiere usar. Por eso Dios te ha pasado por tanto. Y por eso has tenido que aguantar tanto. Incluso algunos de ustedes ni siquiera sabían que eran tan fuertes. Otros de ustedes ni siquiera saben cómo no se han vuelto locos después de todo lo que han pasado. Otros en tu posición no hubiesen aguantado lo que tú aguantaste. Por eso Dios te ha llevado a fracasar. Para que en esos fracasos lo conozcas a Él. Nadie conoció tanto a Dios como una persona que pasó por el fracaso, que lo perdió todo. Pero que se dio cuenta que cuando perdió todo, Dios se convirtió en su todo. Por eso Dios no va a borrar tus heridas. Y Dios no va a borrar tus fracasos. No espere que las borre, porque no las va a borrar. Él te va a decir: usa eso. Usa tus pérdidas. Usa tus fracasos. Usa tus noches en vela. Usa tus traiciones. Usa tus depresiones. Usa tus ansiedades. Usa tu familia destruida. Usa eso. Señor. Eso es lo que quiero que utilices. Pero
eso no me impresiona los predicadores que esconden sus heridas para impresionar. Me impresiona quienes predican con sus heridas. Jesús le predicó a Tomás el más grande mensaje en toda la Biblia. Se predicó sin decir una palabra. Se predicó mostrando heridas. Las iglesias estarían llenas si predicáramos más mensajes así. La gente no entra a las iglesias porque está cansada de que le hablen de una vida perfecta. ¿Y sabes qué dicen? Yo no puedo ser perfecto como ellos. Por eso yo no vengo a predicarte. Yo no estoy aquí porque sea perfecto. Estoy aquí porque he decidido predicar de mis heridas. Y que mis heridas te sirvan de testimonio de que si Dios fue capaz de curarlas, Él también va a ser capaz de curar las tuyas. Solo no las escondas. Predica con tus heridas. Cierra tus ojos que quiero orar por ti. Siento al Espíritu Santo de Dios aquí. Cierra tus ojos. Quiero que me ayuden los chicos a ministrar. Porque Dios le está hablando a alguien. El diablo te ha hecho pensar que has fracasado y que los días se te han pasado. Pero hoy Dios te dice: yo te pasé por ahí. Yo te pasé por ahí. Yo te pasé por ahí. Siento la gloria de Dios aquí. ¿Sabe por qué? Ahora sé por qué Dios me puso a predicar esto. Porque hay gente que el diablo lleva diciéndole todo este año: has fracasado en la vida. Fracasaste por la carrera que estudiaste. Fracasaste por el trabajo que tienes. Fracasaste por lo que iniciaste en tu vida. Y el diablo te ha hecho creer que has fracasado. Pero Dios te está diciendo: no. No eres un fracaso, eres mi hijo. No eres un fracaso, eres mi hijo.